usted me dice cómo escuchamos. Muy bien. ¿Solamente sale las 2 mesas de aquí? Nada, no sé. Muy bien, pues gracias a Dios, hermanos. Empezamos, estamos ya listos. Y les invito a que me acompañen a la página 191 de nuestros libros que estamos estudiando, meditando en ellos. Y me van a ir ayudando a leer, como lo hemos hecho. Si hay algún comentario, me lo indican también y podemos dar oportunidad, ¿de acuerdo? Muy bien. Bueno, pues gracias a Dios estamos avanzando en el libro. No siempre el avance de aprendizaje, hermanos, debería ser, ¿no? Pero no siempre el avance de aprendizaje va correspondiendo al avance en la práctica, ¿verdad? A veces lo que llega a pasar es que sabemos más de lo que hacemos y este es un problema de nuestra naturaleza pecaminosa, ¿no? Sabemos más de lo que hacemos y eso nos puede llegar a frustrar. De alguna manera es lo que, si alcanzamos a llegar al final, es muy probable que no completemos todo, pero la parte final nos habla un poco de eso, de que debemos reconocer, antes de frustrarnos, o ya después de habernos frustrado, que todas estas marcas de cómo el amor debe verse son muy altas. Esa es una realidad, son muy altas, y nos damos cuenta que por nuestra fuerza no podemos, hay que buscar en el Señor la gracia para hacerlo. Sin embargo, si Él nos dice en su palabra, quiere decir que debemos buscar con ansia que Él nos capacite para hacerlo. Entonces, no se desanimen, ¿verdad? Cuando vienen ahí las situaciones que pensamos, bueno, ¿y cuál es el propósito de seguir? Todos luchamos con esa idea. Hay que continuar, hay que pedir más bien y buscar ayuda en la gracia del Señor. Muy bien, estamos hablando acerca del amor en acción, cómo es que se ve el amor genuino en el matrimonio. Hemos visto una lista de palabras que tienen la intención de ayudarnos a fijar un poco más cada idea y poder recordar aspectos que debemos practicar en el matrimonio. Hemos visto hasta el momento 10 aspectos, son en total 22, entonces vamos a ir avanzando sin tanta prisa, pero aprendiendo más que nada para que el Señor nos siga enseñando y capacitando. ¿Ok? Entonces, en la página 191 está hablando el autor de otra característica del amor. Segundo párrafo, ¿verdad? La parte media de la hoja. Ahí es donde vamos a empezar a leer. Y voy a pedir, por favor, que me ayuden a leer. Empezamos allá con Isma. ¿Me ayudas, por favor, a leer este párrafito? El amor siempre está dispuesto. El amor siempre está dispuesto a pedir perdón y siempre está comprometido a otorgarlo cuando se lo pide. Ni tú ni tu esposo son perfectos, de manera que el perdón es un llamado esencial. Tú dirás algo equivocado en algún momento, actuarás, reaccionarás o responderás de manera equivocada. Habrá momentos en que serás egoísta, poco amoroso, rudo, irritable o impaciente. Probablemente no hay un solo día que no pequen el uno contra el otro de alguna manera. Así que es vital reconocer que tu cónyuge tiene que vivir con una persona como tú, luchando aún con la tentación y el pecado y aún fallando de alguna manera. Y deberías encontrar el gozo en aliviarle la carga de vivir contigo pidiendo perdón cuando le estás afectando con tus fallas. También es importante que estés preparado y dispuesto a perdonar a tu cónyuge. No puedes vivir en matrimonio sin que tu cónyuge peque contra ti de alguna manera. Así que tienes que renunciar a mantener una lista de errores. Tienes que decirle no a la venganza de cualquier clase. Tienes que decir no a la amargura. Y tienes que tener siempre la disposición de otorgar el perdón cuando tu cónyuge te ha ofendido y él o ella busque corregir las cosas pidiéndote perdón. Muy bien, gracias a Dios por Isma, que es nuestro soltero que está aquí, ¿verdad? También. Ahora, sé que él tiene una relación, ¿verdad?, de noviazgo con Iracema. Aún en el noviazgo, Isma, ¿te has dado cuenta de que esta es una realidad? ¿De qué forma te has dado cuenta? ¿De qué forma no me he dado cuenta? No, es que pues sí, son muchas cosas porque a pesar
alcanzable. Al menos en la relación que tengo yo con Iracema, la distancia es más fácil todavía estar cayendo en pecado uno contra el otro. Al menos me he fijado yo de mi parte que he sido un poquito más egoísta. Pero sí es una de las partes del punto de... Ok, ahora, los que estamos casados, ¿verdad? Es lo que dice aquí. Vivimos de esa manera, es casi imposible en un sentido que podamos dejar de faltar por alguna actitud, alguna palabra, algún pecado en particular. Y es importante en esta idea acerca del amor, y por eso puse aquí la palabra perdón. Es decir, algo vital es entender que tenemos que lidiar con esto permanentemente. Permanentemente tenemos que estar dispuestos a pedir perdón, porque es la manera, dice el autor, de aliviarle la carga a mi pareja de vivir conmigo, que soy un pecador. La falta de pedir perdón hace que se genere un peso cada vez mayor, ¿no? Hay un peso que cada vez se va cargando más porque hay errores, hay equivocaciones y muchas veces no hay una manifestación humilde de pedir perdón de parte del que lo ha cometido. Quizá porque no quiere verse como muy pecador, ¿verdad? Pero esa es la realidad, que no va a faltar el día en el que no estemos propensos a fallar en alguna cosa mínima o mayor. Entonces, una cosa importante es pedir perdón y la otra estar dispuesto a otorgar el perdón. Esto es una manera de descargar nuestros matrimonios. En lugar de llevar un arrastre constante, un peso constante y que va sumándose, el otorgar perdón es muy, muy importante. Y dice el autor, así que tienes que estar dispuesto a no mantener una lista de errores, una lista de las fallas. ¿Cómo esa lista es borrada? Hemos aprendido un poco acerca de eso aquí en esta clase y en la enseñanza de la Escritura. La manera de borrar faltas, ¿cuál es? ¿Cómo borro faltas de alguien que ha faltado en algún aspecto? Perdonando. Es la única manera. Otorgando el perdón es la manera en que la lista se comienza a borrar. Ahora, esto de por sí no es fácil. Dice el autor, tienes que tener la disposición siempre a otorgar el perdón. Cuando tu cónyuge te haya ofendido y él o ella busque corregir las cosas pidiéndote perdón. Ahora, viene una pregunta que meditaba yo en esta parte, que a todos yo creo que nos ha pasado. ¿Pero hay que estar perdonando la misma falta? Cuando el Señor decía, y platicábamos un poquito mi esposa y yo acerca de las 70 veces 7, la pregunta puede surgir, ¿no? En decir, bueno, pero es la misma falta y hay que estar perdonando esa misma falta 70 veces. Bueno, hay una cuestión. O dos cosas. La primera, cuando yo pido perdón de algo y vuelvo a cometer ese mismo algo y se convierte en un patrón en mi vida, hay un problema, porque eso está demostrando que en realidad en mí hay una falta de genuino arrepentimiento. El arrepentimiento no es genuino en mí. ¿Por qué? Vayan por favor a Proverbios 28:13. Vean lo que dice este texto. Proverbios 28:13. Cuando lo tengan ahí, por favor, lo leen, hermanos. 28:13. ¿Ok? ¿Ya lo tienen todos? Bien, a ver, adelante, lea. ¿Qué dice? El que cubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Biblia dice, pero el que los confiesa y los abandona hallará misericordia. Ahora, una cosa es reconocer el pecado, y ese ya es un paso importante, y es complicado, ¿no? Es complicado muchas veces decir, es verdad, yo hice esto, yo me equivoqué, yo cometí este pecado. Eso es complicado, ese es un paso primero, ¿no? Pero después de ese paso, ese no es el único paso, porque podemos volvernos cínicos en un sentido, como Saúl, ¿se acuerdan? Que trataba de matar a David y luego le decía, perdóname hijo mío, te amo con todo mi corazón, y luego se descuidaba y otra vez iba detrás de él, ¿no? Entonces,
el punto aquí para mí, cuando yo cometo un pecado y pido perdón, pero vuelvo a caer en lo mismo de manera permanente, se convierte en una rutina, en un círculo en mi vida, es que en realidad yo no estoy teniendo un arrepentimiento. El arrepentimiento implica un cambio de mente en cuanto a ese pecado que yo estoy cometiendo. Un cambio de mente en cuanto al pecado que yo del cual estoy pidiendo perdón. Cuando cambia mi mente, entonces voy a cambiar mi disposición hacia ese pecado. Pero cuando mi mente no cambia en cuanto a ese pecado, voy a seguir con la disposición a cometerlo. Arrepentimiento en la Escritura del Nuevo Testamento siempre conlleva la idea de cambio de pensamiento. Pero cuando no hay eso, permanezco. Entonces, el punto en este proverbio es el que lo confiesa, pero luego lo abandona. Es porque se arrepintió genuinamente. Ahora, podríamos hablar cuántas veces hay un pecado y volvemos a recaer en él. Pero estamos hablando de otorgar el perdón. La cuestión es de que en la Escritura no me pone un parámetro el Señor en el que me diga siempre hay que perdonar pecados nuevos, por ejemplo. Cuando habla con Pedro, le dice Pedro al Señor, bueno, y si mi hermano peca contra mí, no dicen qué pecado, pero dice, pero pecó contra mí. Dice, ¿cuántas veces le perdono? 70 veces 7. Y no hubo una aclaración de, bueno, perdónale una vez o 2 veces, como decían los judíos. Perdona 3 veces. Y ya después de eso, ya no, ¿verdad? No, sino que la disposición del que perdona es eso. Debe haber una disposición a otorgar el perdón de manera permanente. En un sentido, vamos a ver un poquito más adelante, en un sentido no es tu responsabilidad qué grado de arrepentimiento genuino tiene la persona. Y muchas veces ni siquiera lo vas a poder saber, porque no ves tú el corazón. Ahora, mi responsabilidad es otorgar el perdón cuando alguien viene y parece que genuinamente me está pidiendo perdón por algo que cometió. Lo que hace que sea muy cansado es cuando es una situación, o la misma persona, o el mismo pecado, en la misma persona, que es mi pareja. La cuestión es que yo tengo la responsabilidad de otorgar el perdón. Podríamos hablar de que la Escritura también menciona, por ejemplo, cuando vas y le dices a tu hermano y no abandonas su pecado, y luego vemos que persiste en un pecado, algunas maneras de actuar, pero no la disposición de perdonar. Yo creo que ahí es donde nosotros podemos poner reglas para decir, ok, te voy a perdonar siempre y cuando, y ponemos la regla que a nosotros nos parece mejor, y no debe ser así. Amar es la disposición a perdonar y la disposición a pedir perdón, aunque estamos hablando de que es importante el arrepentimiento genuino. Sin embargo, eso ya no es responsabilidad tuya, sino de la otra persona, si hay un genuino cambio o no lo hay. Nosotros debemos aprender entonces a otorgar y pedir el perdón. Ahora vaya a la página 192. Hermano Jaime, lea el parrafito que sigue, por favor. El amor es reconocer el gran valor de la confianza en un matrimonio y cumplir tus promesas y ser fiel a tu palabra. Ya hemos examinado la importancia de la confianza para un matrimonio sano, de modo que no necesitamos decir mucho aquí, pero vale la pena conectar el amor y la confianza de esta manera. El amor ama, confía y se esfuerza en lo que sea posible por fortalecer el matrimonio. Puesto que amas a tu cónyuge, quieres que él o ella conozca que puede depender de ti. Tú quieres que ella sea libre de la necesidad de estarte siguiendo y vigilando. Quieres que tenga la certeza de que harás lo mejor que puedas para cumplir lo que le has prometido y que cualquier cosa que le digas es confiable y verdadera. El amor también significa vivir con tu cónyuge de tal manera que él o ella no tiene que preguntarse con quién andas o qué estés haciendo cuando estén separados. El amor significa que tu cónyuge puedes descansar sabiendo que no hay secretos en tu vida o doble sentido en tus palabras de los cuales deba preocuparse. Ok, ¿sobre quién recae esta responsabilidad, hermano? ¿Sobre quién recae esta responsabilidad de la confianza? Habla ahí, ¿verdad? Pero según todo esto que estamos leyendo,
¿Sobre quién recae esta responsabilidad? Pues, pues es que habla de los dos en el matrimonio, pero lo traducimos principalmente aquí a que la confianza pues es algo que tiene que darse como que es más bien hacia el hombre, al que está dirigiendo a de las promesas que hace, para que él sea el que las cumpla, que le tenga confianza a su pareja, ¿verdad? A su mujer, Okay. por aquellos problemas, pero por las promesas que le ha hecho. Okay. Ahora, el hermano de alguna manera, y gracias hermano, lo está personalizando, ¿no? Él está cayendo el saco, por decirlo así. Pero la idea de este pasaje, o de toda esta lectura, no dice que le debes exigir que confíe. Es decir, la responsabilidad cae sobre mí en un sentido. Es decir, yo debo ser confiable. No habla aquí de que, hey, esposa, ¿tú confía en tu esposo? No, está diciendo, esposo o esposa, sé confiable, sé digno de confianza. El que tiene que trabajar soy yo para que la otra persona confíe en mí. Solemos decir, ¿verdad? No, es que tú no me tienes confianza. Bueno, por algo será. Por algo será. Algo yo ya hice que produje en nuestra relación matrimonial una falta de confianza, que debilitó la confianza. Entonces, no puedes pedir confiar. Debes de ser tú confiable. Yo debo de ser y aprender y trabajar para ser confiable. Que ella pueda descansar y no estar pensando, ¿verdad? ¿Qué estará haciendo? ¿Dónde estará? ¿Qué estará viendo? ¿Qué estará escuchando? Eso no depende de ella. Depende de mí, para que ella pueda confiar. Depende de lo que yo prometo y que lo pueda llevar a cabo para que ella aprenda y se fortalezca la confianza. Ahora, hermanos, piensen en su matrimonio. Desde que hablamos de confianza en aquella ocasión, la confianza se ha fortalecido realmente a la fecha de ese día para acá. ¿O seguimos luchando con las mismas dudas, las mismas inconsistencias? ¿Cómo está nuestra confianza en el matrimonio? ¿Cómo se siente? Digo, es una pregunta retórica. Debemos meditar, hermanos, si estamos creciendo en confianza, si cada vez soy más confiable. Siguiente, por eso aquí tenemos confianza. 13, gentileza. ¿A qué se refiere con gentileza? ¿Por qué pusimos esta palabra? Y voy a ir brincando a los varones. Digo, voy a ir brincando para que lean los varones. Luego nos vamos a regresar. Nos ayudan las hermanas, por favor, hermano Jorge. El amor es hablar. ¿Qué página? 192. ¿Todo el párrafo? El parrafito donde dice el amor es hablar con consideración. Ok, el amor es hablar con consideración y gentileza, aún en momentos de desacuerdo, rehusando atacar el carácter de tu cónyuge o agredir su inteligencia. El hermano Tadeo dice que el viejo refrán, las piedras y los palos me lastiman, pero las palabras no. No puede estar más lejos de la verdad. Mucho tiempo después de que las heridas físicas se sanan, las heridas hechas con palabras aún viven en el corazón. Yo he visto cómo la paz y la esperanza de un matrimonio han sido destruidas por palabras horribles que nunca debieron haber sido dichas. Pero estas son difíciles de remover de la memoria una vez que han sido expresadas. Cuando estés herido o involucrado en un gran desacuerdo, es muy importante que edites tus palabras y que no seas llevado a usar ataques verbales. Si quieres tener un matrimonio de unidad, entendimiento y amor, no te des permiso de decir todo lo que piensas y te dejes llevar por tus emociones. El amor es negarse una y otra vez, no a tu esposo o esposa, sino a ti mismo, resistiendo a la tentación de lograr lo que quieres usando las palabras como armas de guerra en lugar de herramientas de paz. Ok, hermano, ¿cómo es que podemos atacar el carácter o agredir la inteligencia de nuestra esposa o esposo? ¿Cómo se ve esto? Bueno, Porque ahí nos dice que no hagamos eso, pero ¿cómo se ve eso? ¿Cómo lo llegamos a hacer? Pues generalmente, bueno, algunos somos rudos y como dijera, no tenemos mucho tacto con nuestra pareja. Y yo me considero uno de ellos, ¿no? Y ni hablar,
La hermana se queda. Entonces vamos a preguntarle a la hermana. No, sí. Adelante, sí. Sí, Pero entonces, siente pero y sí, ya me doy cuenta, o sea, algo importante que ya me doy cuenta. La veníamos manejando, ella venía diciéndome cosas que a mí me molestan, sí. Que oye, es que aquí, que allá, y ya estoy a punto de decir, oye, estoy llegando al límite. Cuando estaba llegando al ICES, dije, bueno, voy a mantenerme. ¿Y por qué me doy cuenta? Porque ya cuando yo hablo, entonces yo sé que le voy a impactar, porque soy así de esa manera. Entonces es bien fácil marcar a la pareja y de igual manera ella para conmigo, ella tiene su manera de cómo ella habla y que me impacta también a mí, ¿eh? O sea, es ambos. Pero creo que sí tenemos que, ella me ha dicho tenemos que perseverar en esto. Ella ha escuchado la viva, pues, ¿cómo se llama el programa de las mujeres? Y que hace poco estaban hablando de eso, me comentaba de las palabras y eso. Entonces, pues es importante que meditemos en ello y verdaderamente ser intencionales también. Pero sí, eso es diario. Sí, una lucha diaria. Ahora, yo tengo aquí una cosa que he pensado, bueno, cuando pasamos por ahí también con el libro de José Lo Mercado nos mencionaba al respecto. Quiero que veamos primero Efesios 4:29. Miren, leemos ese texto. Hace no mucho pasamos por ahí nuestra iglesia. Efesios 4:29. Aquí el apóstol Pablo hablando a los creyentes acerca de cómo buscar la unidad dentro de la iglesia. Menciona en este versículo algo que daña mucho la unidad de la iglesia y obviamente daña la unidad de cualquier relación. Y dice ahí el versículo 29, no salga de la boca de ustedes ninguna palabra mala. Y esta palabra mala significa podrida, ¿ok? Fruto podrido, algo que está echado a perder, algo que está corrupto. Dice, ninguna palabra mala. No dice cuáles, no dice qué aspecto deben tener, pero la describe de la siguiente manera con un positivo. Sino solo la que sea buena para edificación. En un sentido, entonces, lo que no sea edificante para la otra persona se puede catalogar como malo, según la necesidad del momento, para que imparta gracia a los que escuchan. Hay una necesidad en el momento y las palabras que se dan para edificación se dan en el momento. Porque a veces lo que sale en el momento, en realidad son las otras palabras, ¿verdad? Son las que se nos salen más fácil, las palabras que no ayudan. Pero las palabras de edificación se dan en el momento, se dan para que la persona que escucha reciba gracia. Y gracia es favor, el favor de Dios, el favor que le va a ayudar, algo que le va a edificar. Bien, ahora yo pensando en esto, y como dice aquí el título de este pequeño párrafo, hablar con consideración y gentileza, pero en momentos de desacuerdo. ¿De acuerdo? Cuando estamos bien, cuando estamos pasándola muy bien, pues ahí podemos usar palabras gentiles, pero en el momento de desacuerdo es donde dice hay que tener este cuidado. Y luego dice, rehusando atacar el carácter de tu cónyuge o agredir su inteligencia. Y me hizo recordar a José Lo Mercado cuando él hablaba al respecto. Bien, ¿cómo se ve esto? Solemos criticar el carácter de una persona. Usando un ejemplo similar a lo que leíamos en aquella ocasión, es esto. En lugar de decir, estás mintiendo, decimos, eres un mentiroso. ¿Cuál es la gran diferencia? La gran diferencia es que decir, estás mintiendo, es ser objetivo al problema o a la situación que está pasando. Pero decir, eres un mentiroso, estás hablando del carácter completo de la persona. Al momento de hacerlo así, no hay nada bueno. Es un mentiroso. Ahora, solemos argumentar que la Escritura dice, y los mentirosos, y los hipócritas, y se refiere a quienes practican eso, y que el juicio de Dios contra esas personas es perfecto, justo, claro,
Pero hay algo bien interesante. Cuando el Señor juzga, no dice, bien, eres un mentiroso completo, vas al infierno. No, dice que Él va a juzgar de acuerdo a sus obras. Es decir, que Él tiene de manera muy clara una lista, la lista que no ha sido perdonada porque no vinieron a Cristo. Y en esa lista está específicamente cada pecado que la persona cometió, y de acuerdo a ese pecado el Señor le va a demandar cuentas. Creo que aún en ese asunto es muy objetivo lo que el Señor va a hacer. No va a decir, todos mentirosos, sale, va. Sino que a cada persona le va a hacer saber cuáles fueron específicamente sus mentiras. En ese sentido, hermanos, tenemos que tener mucho cuidado porque hablamos de esa manera. Es una manera muy destructiva. Eres un enojón. Es que ese es tu carácter. Eres mentiroso. Eres, sentido. Eres chismoso. O sea, cualquiera que yo esté atacando el carácter de la persona, eso va a ser destructivo. Y solemos hablar de esa manera porque nos estamos dejando llevar por nuestras emociones al momento de hablar. ¿Okay? Yo solamente digo que podemos cuidar la persona con la que estamos hablando. No cuidar su pecado, pero a la persona, y mostrarle gentileza. Creo que es lo que podemos entender y debemos cuidar mucho en este asunto. No te des permiso de decir todo lo que piensas, ni te dejes llevar por tus emociones, dice el autor. Entonces, hermanos, debemos aprender a hablar con palabras que den gracia, porque aún el hacer ver el pecado es algo que estoy buscando ayudarle, pero estoy viendo cuál es el pecado y estoy explicando cuál es el pecado y no atacando la persona, su inteligencia o su carácter. 192, siguiente, yo voy en el 14, aquí veíamos hablar con gentileza. Ahora, identidad. Esto es bien interesante. Por favor, hermano Manuel, ayúdeme a leer ahí el parrafito que sigue, el siguiente concepto. El amor es no pedirle a tu cónyuge que sea la fuente de tu identidad, significado y propósito o sentido interno de bienestar, y rehusar ser para él o ella esa fuente. Si realmente amas a tu cónyuge, no querrás que sea tu Mesías personal, ni querrás el poder y la euforia de ser el Mesías de él o ella. Tu cónyuge no es capaz de cargar con tus esperanzas y tu felicidad. No puede ser la razón por la que te levantas por la mañana o la que te sostiene durante el día. Pedirle que haga esto no solo es un acto de egoísmo espiritual, sino que le pone una carga que no puede llevar. Si haces esto, él o ella fallará y luego tendrán que lidiar con las consecuencias de la desilusión y con el impacto negativo que esto tendrá en el matrimonio. El amor significa que nunca le pedirás a tu cónyuge que haga lo que solo Dios puede hacer. El amor nunca le demanda a tu esposo o esposa lo que Dios ya te ha dado en Cristo. El amor busca la satisfacción vertical que viene de Dios para así poder servir horizontalmente al cónyuge. Gracias hermano. Ahora, acerca de este punto de la identidad, ¿qué queremos decir con identidad? Bien, ¿en dónde encuentras tu satisfacción? Esa es la idea, lo que te satisface. Y el autor dice algo que es muy importante: no puedes encontrar tu satisfacción en un hombre, porque hay una característica de todos los hombres, sean nuestros hijos o sea nuestro esposo o esposa, que somos falibles. Entonces, si depende de tu felicidad, depende de la persona, estás en graves problemas. Si tu seguridad depende de la persona, estás edificando sobre arena, como dijo el Señor. Nuestra identidad como cristianos se encuentra precisamente en Cristo, en que Él nos ha amado, nos ha perdonado, nos ha dado todas las cosas, nos ha bendecido con toda bendición espiritual. En los lugares celestiales de en todo su reino tenemos toda bendición, y es ahí donde encontramos el gozo, la esperanza, la satisfacción de nuestras vidas, no en un hombre, por más cercano que sea. ¿Por qué? Porque me voy a desilusionar tarde o temprano. Algunas personas tienen a sus hijos como el centro de su satisfacción.
Pero los hijos no son los Mesías de cada uno de nosotros, sino que es Cristo. Es por eso que toma sentido cuando la Escritura dice estar siempre gozoso. ¿Y qué le podemos decir al Señor? Pero ¿cómo puedo estar siempre gozoso con esta? O con este. ¿Verdad? Porque es precisamente el punto. Tu gozo y satisfacción no radica en la persona, radica en tu Salvador. Entendemos algo también, que al estar en una relación, y en toda relación hay heridas, hay tristezas, hay desilusiones, insatisfacciones, y nos duele, pero tenemos que voltear a la cruz. Bueno, no a la cruz, voltea al cielo porque ya está en el trono. Tenemos que voltear hacia allá porque Él es el que me va a satisfacer. Si yo condiciono mis decisiones, si yo condiciono mi felicidad, mi gozo y hacer la voluntad de Dios a lo que va a ser mi esposo o esposa, nunca voy a poder hacer nada. ¿En quién buscas tu satisfacción? Note lo que dice Lamentaciones 3:24, por favor. Lamentación. Casi nunca hemos ido a ese pasaje, creo. Vamos a Lamentaciones 3:24. ¿Qué página? A ver, vamos a repetir los libros. Vamos desde Génesis. Iba muy adelante, hermana. Después de Jeremías. 3:24 de Lamentaciones. Listo. Bien, vamos a pedir a mi esposa que nos ayude a leer este texto, por favor. Mi porción es Jehová, dijo mi alma, por tanto en él esperaré. Ok, mi porción, mi herencia, lo que más anhelo, mi tesoro, por decirlo de alguna manera, es Jehová y por tanto esperaré en él. Ahora, eso sigue bien romántico y bien bonito. Hay cantos que lo tienen, ¿verdad? Y mi porción es el Señor y todo. Pero, ¿cuándo escribe Jeremías esta porción? ¿Por qué se llama Lamentaciones este libro? Este libro se llama Lamentaciones porque en el tiempo de Jeremías fue cuando vinieron los enemigos y arrasaron con el pueblo de Israel. Vienen ideas como aquella donde ya no hay ovejas guardadas en los rediles, ya no hay campos que cosechar, todo había sido destruido. Y es ahí donde dice, pero mi porción es el Señor y en Él esperaré, en Él descansaré. Él estaba bajo toda la aflicción más grande. Se llama Lamentaciones porque es un clamor, sobre otro llorar del profeta por lo que estaban viviendo. Pero ahí resurge este texto con mayor fuerza. Es en Él en quien tienes tu identidad, no en las circunstancias, no en la riqueza, no en las personas, es en Cristo. Cuando alguien no tiene a Cristo, ese es el punto, no tiene nada estable en su vida. No tiene en quién descansar, en quién gozarse y en quién estar satisfecho. Por eso dijo Salomón, este es el fin de todo lo que has oído. Teme al Señor, haz su voluntad, porque esto es el todo del hombre. Es su relación vertical la que le trae satisfacción, si no, no la va a encontrar en ningún lado. O será temporal. Mi esposa no debe ser mi fuente de satisfacción. Si tú estás triste, no le eches culpa a tu esposa, estás poniendo tu fundamento en alguien más que no es Cristo, ¿verdad? Esa es la idea. Muy bien, entonces mi identidad está en Cristo. Debo estar dispuesto ¿a qué? Ahí mismo, 193. Ahora sí, vamos a empezar con Cristi. ¿No, Gera? ¿No has leído ya? ¿No? Ah, Gera, nos falta Gera. Adelante. Muy bien, Cristi. Adelante, Gera, por favor. El amor es la disposición. El amor es la disposición a tener menos tiempo libre, a dormir menos, a tener un horario lleno para ser fiel a lo que Dios te ha llamado a hacer y a ser como esposo o esposa. El amor marital significa estar dispuesto a renunciar al control individual de tu tiempo, tus planes y tu calendario para edificar una amistad, una intimidad y una comunión verdaderas y permanentes con la persona con la que hiciste votos de por vida. Tú no puedes pensar, escoger o decidir como un individuo y al mismo tiempo estar comprometido con la unidad y el amor en tu matrimonio.
El amor es la disposición a renunciar a tus derechos, a controlar tu tiempo, energía y recursos. El amor es la decisión de agregarle más obligaciones a tu vida y más complicaciones a tu horario. Es la determinación a hacer estas cosas por el gozo de servir a tu cónyuge y de ayudarle a experimentar lo que Dios dice que es mejor. Muy bien, Gerard. ¿Cómo ves esto? ¿Cómo ves esto? ¿Cómo lo debemos ver en la práctica de nuestro matrimonio? Disposición a tener menos tiempo libre, a dormir menos, a tener un horario. ¿Por qué? Porque estamos en... A ver, explícanos. ¿Tú qué piensas? Como la otra vez dice Cristi. Como la otra vez dice Cristi, Gerard, tenemos muchas de esas, ¿verdad? Para compartir. No, pero ¿cómo es que esto se debe ver? ¿Verdad? ¿Qué es lo que tú... Sí, o sea, es como dicen, el matrimonio nos vuelve una sola carne, pero además cada uno ve distintas cosas, ¿no? Por ejemplo, puedo llegar yo bien cansado del trabajo y ella no sabe que vengo bien cansado y me dice, oye, ponte a cortar el zacate. Hay que cortar el zacate, o a barrer, o no sé, los trastes. O sea, no ha pasado, dice Pedro. O tráeme esto, o tráeme Okay. Bueno, ¿y qué implica entonces pensar pues en son que... sacrificios, te conlleva a invertir. Tú tienes un plan, pero ya no nomás es tu plan. O sea, tienes que buscar satisfacer la necesidad de tu cónyuge. Ok, muy bien. Muy bien, Gerardo. Y ahora, ese es el problema. Tiempo, dinero. Sin renegar, es cierto. Ese es el problema, que tenemos que ceder nuestros derechos, o lo que pensamos que son nuestros derechos. La individualidad, hermanos, se tiene como un derecho que se quiere levantar y lo seguimos trayendo nosotros aún como cristianos. La individualidad, ¿no? Y eso es lo que falta. El amor en el matrimonio es lo contrario, es ceder mis derechos para buscar, proveer y hacer lo que la otra persona necesita. Y esa parte es muy importante. ¿Cuántos matrimonios se dan espacio? ¿Has oído eso? No, para que el matrimonio dure, dense espacio. ¿Qué es eso? Una vida individual. Es cada quien viviendo su vida de forma individual para sus propios placeres. Y en lo que se puedan unir para lograr mejores metas, adelante. Pero cada quien tiene su vida. Y eso no es, hermanos. Un amor genuino es un amor que está pensando satisfacer y buscar vivir, en pocas palabras, para el otro. Y eso es complicado. Ahora, es importante, ahorita decía algo Cristi, ¿verdad? Sin esperar nada a cambio, sin renegar, es porque es mi disposición. Yo debo entender que yo debo hacer y buscar hacer lo que la otra persona necesita, sin importar lo que yo haya pasado en el día, ¿no? Sin levantar la bandera de mis derechos. Esa parte es difícil, lo sabemos, ¿verdad? Pero es necesaria y ese es el amor como se debe ver. Ahora, vamos al siguiente, por favor. Cristi, ya vi. No, ahora Cristi va a leer. Adelante. Ajá. Va muy ligado al anterior, note. El amor es un compromiso a decir no a los instintos egoístas y hacer todo lo que puedas para promover una unidad verdadera, un entendimiento funcional y un amor activo en tu matrimonio. Probablemente no hay una decisión de amor más importante que decir no. ¿Estás confundido? Déjame explicarte. Si vas a decir sí a los constantes llamados al sacrificio personal requeridos por el bien de tu esposo o esposa, primero tendrás que decir no a ti mismo. Recuerda que el ADN del pecado es el egoísmo. Así que mientras haya pecado en nosotros, habrá una continua tentación a vivir, actuar, reaccionar y responder a nuestro cónyuge centrados y enfocados en nosotros mismos. Si vas a vivir una vida de amor verdadero, debes primero pelear esta batalla del corazón. Como en cualquier otra guerra, esta batalla solo puede ser peleada en términos concretos, es decir, en los momentos de tentación específicos que se presentan en lugares y situaciones específicas. Tal vez seas tentado a comenzar tu día tan consumido con tus propias decisiones y tareas que te toman muy poco tiempo para darte cuenta
o para responder a las necesidades de tu esposo o esposa. O tal vez tu conflicto es que eres egoísta con el uso de tu tiempo libre. Quizás eres tentado a ser egoísta con el uso de tu dinero. ¿O acaso tu lucha sea con el egoísmo respecto a tu participación en las tareas normales de la casa? Puede ser que al final de un largo día lo único que quieres es que te dejen solo. El punto es que si vas a amar a tu esposo o esposa, hay tentaciones específicas a las que debes decir que no. ¿Ok? Y ese decir no es a mis cosas. Ahora, es muy ligado a lo que estábamos diciendo, ¿verdad? O sea, ese es el punto, que necesitamos aprender a renunciar a nosotros mismos, a no ser egoístas. Y eso me recuerda lo que veíamos, déjame ver dónde está, aquí el 6, examina. ¿Se acuerdan un poquito qué era examinar? Es estudiar a mi esposo o esposa para ver cuáles son sus necesidades, muchas veces sin que ella o él se las tenga que decir a su esposa, ¿verdad? Es examinar y ver qué necesidades hay y estar dispuesto, y no importa la situación en la que estamos nosotros, debemos buscar el bienestar de la otra persona. Cuando el Señor Jesucristo vino a morir, el apóstol Pablo dijo lo siguiente en Filipenses capítulo 2, haya este sentir en ustedes que hubo también en Cristo. ¿Cuál era ese sentir? Lo explicó previamente, que considere las necesidades de los demás como superiores a las tuyas. Pero lo más común es considerar que mis necesidades son más importantes que las de los demás. Necesito yo negarme a mí mismo, decirme no a mí. Y esto es lo que implica a nosotros el poder estar promoviendo sí estamos ahí, ¿verdad? Promoviendo la unidad. Para promover la unidad, tengo en primer lugar que renunciar a mi necesidad egoísta. Bien, ¿suena difícil? Sí, cada vez que vamos avanzando yo digo, ay, qué alta está, ¿verdad?, la montaña que debemos escalar. Y al final vamos a recibir gracia y esperanza en todo esto. Bien, siguiente, por favor. ¿Quién sigue, hermana? El amor es permanecer fiel a tu compromiso, a tratar a tu cónyuge con aprecio, respeto y gracia, aun en los momentos cuando parece que él o ella no lo merecen o no están dispuestos a reciprocar. Nadie que lea este libro ha estado o estará casado con una persona perfecta. El matrimonio significa que el pecado, las debilidades y las fallas de tu esposo o esposa serán para ti una experiencia diaria de primera mano. Significa amar a tu cónyuge cuando está teniendo un mal día o luchando con desalientos específicos. El matrimonio significa amar a tu cónyuge cuando está irritable o impaciente. Significa amarle cuando te ha herido de alguna manera. Significa amarle cuando te exige y te critica. Significa seguirle amando cuando se rehúsa a participar, cooperar, servir, dar o ayudar. Significa perseverar a través de los tiempos duros y los días difíciles. Significa negarse a usar las palabras como armas o dejar que caiga el sol sobre tu enojo, aun cuando él o ella estén haciendo estas cosas. Muy bien, hermana, gracias. Esa es una disposición muy, muy amplia. No importa lo que esté pasando, amar, respetar, tratar con gracia. Dice ahí ese compromiso que hiciste, ¿verdad?, de amarte y respetarte todos los días. Eso tiene que ser en todos los días, aún en los días malos. Y requerimos ese amor para poderlo llevar a cabo. A mí me hizo recordar este pequeño párrafo acerca de Cristo y cómo Él, aunque estaba ante pecadores, aunque estaba ante el sumo sacerdote que era terrible, Anás y Caifás, esos dos, el suegro y el yerno, Él nunca les trató de una manera que no fuera respetuosa. Siempre su manera de hablar hacia ellos fue con mucho respeto, porque eran los ungidos de Dios para liderar al pueblo ahí en Israel. Y uno piensa, ¿y qué respeto podían tener esas personas o qué respeto merecían? Pero Cristo nos mostró lo que es amar. Amar a alguien que no va a ser o no va a estar en todos los momentos al 100, ni haciendo las cosas correctas. Dice, amar es que tú estés dispuesto a seguirle respetando, tratando con gracia. Cuando vemos esto yo digo, híjole, no sé si he amado realmente, o si me he amado nada más a mí mismo, porque solo cuando me tratan bien, yo voy a tratar bien.
Solo cuando me dan algo que a mí me parece correcto o un trato, una cara que sea la correcta. ¿Qué pasa cuando vemos esposos, cuando vemos a nuestra esposa hacer una pequeña mueca? No sé si a ti, pero yo siento que se me enciende algo adentro, así como que, ¿qué es eso? ¿Por qué? ¿Verdad? Y aunque no lo digas, pero ya se encendió, bueno, estamos más listos para ver qué nos van a dar en lugar de amar, a pesar de que estén pasando un mal día o teniendo una reacción incorrecta. Somos pecadores y esto se ve cada vez más lejos. Ahora, siguiente parrafito, por favor. Hermana Ale, por favor. El amor es nunca dejar que las fallas de tu cónyuge sean la razón para cambiar las reglas del juego. El verdadero amor es respetuoso, busca maneras de expresar aprecio, encuentra gozo en dar gracia, quiere edificar y motivar. Y el verdadero amor hace estas cosas sin importar lo que esté pasando. Es decir, que no cambia. ¿Cómo nos vemos tentados, hermana, a cambiar las reglas cuando la reacción o la acción de nuestro esposo o esposa no es la que esperábamos? ¿En qué sentido nos vemos con la tendencia a cambiar las reglas? Pues es que como que a veces es así como hasta involuntario. O sea, si hay un plano o algo y ya hay una opinión diferente de lo que uno esperaba, ya también la reacción de uno. Y pues sí cambia uno las cosas ahí en ese sentido, pero pues o sea, no se supone, pero o sea, estamos aprendiendo, ¿verdad? Que sin importar, o sea, debe de ser pues principalmente el amor y arreglar las cosas con el amor y ser pacientes y tolerar y no porque hizo mal algo o dijo mal algo cambiar lo que uno tiene para otra persona. Muy bien. Ahora, ¿qué piensan del divorcio, por ejemplo? Vamos, estoy yendo a un extremo, pero hay una intención. ¿Qué piensan del divorcio, hermanos? ¿No están de acuerdo conmigo en que hay razones que diríamos, no? O sea, sí, mejor separarse, ¿no? Condiciones de cierta forma, cuestiones de cierta manera. Una vez un pastor me decía que él creía que cuando es imposible poder tener una buena relación, sería una buena razón para divorciarse, ¿no? Por un texto que está por ahí. Pero el punto, lo que yo quiero decir es, cuando hablamos de divorcio se oye como que, o sea, no, eso ya es como que... ¿Pero qué es el divorcio? El divorcio es cambiar el pacto que hicimos cuando nos casamos. Es cambiar y decir, voy a estar contigo hasta que la muerte nos separe. No, mejor no. Dijo mi mamá que siempre no. ¿No? ¿No es cierto? Okay. Y ciertamente en la Escritura sí nos habla de algunos aspectos por los cuales el Señor concede. Pero al final de cuentas estoy cambiando el plan, ¿no? El pacto. Pero es que no es lo que hacemos cuando pasan cosas menores en nuestra relación. Yo dije que voy a respetar, como decíamos ahorita, pero esta persona no merece mi respeto. Dijimos que iba a haber unidad, pero esta persona no merece mi confianza para tomar una decisión, así es que yo me voy a encargar. En algún aspecto, hermanos, rompemos el pacto de manera a nuestra conveniencia en la marcha del divorcio. En la marcha del matrimonio. Y muchas veces concluye con ese rompimiento absoluto con el divorcio. Somos cambiantes, hermano. Pero no nada más puede ser la palabra, bueno, en este caso la palabra literal como divorcio es la separación del matrimonio de manera legal, está en ese sentido. Absoluta, ¿verdad? Pero en realidad también existe un divorcio precisamente al romper ese pacto de unidad. Sí. Cuando se pierden todos estos criterios que estamos viendo, todos estos aspectos. Por ejemplo, cuando hay falta de perdón, hay un divorcio entre la confianza de las dos personas. Podemos llamarlo un tipo de divorcio, ¿no? Porque estamos cambiando las reglas que nos están marcando, como dice aquí. Si nosotros no tenemos esa disposición o esa gentileza, pues, al tratar a nuestro cónyuge, si no utilizamos las palabras adecuadas, generamos un conflicto que nos divorcia en cierto momento, ¿no? Momentáneamente, pero es un divorcio porque rompemos un pacto. Entonces probablemente
se van incluyendo cada uno de estos características que pues, son difíciles de que las podamos cumplir, pero como que nos divorciamos y nos casamos luego otra vez, ¿verdad? Como que nos acostumbramos a ese ritmo y eso es lo malo. Que si bueno, pues ya me enojé con ella y aunque caiga el sol y ya me contente la noche, pero ya hubo un momento que a lo mejor se pudo haber evitado de alguna otra manera. Cuando no tomamos en cuenta el sentido correcto de cada una de los valores que se están, ¿no? Sí, Las expresiones, ¿verdad?, que tenemos aquí enfrente. sí, es cierto. Entonces, pues está difícil cada uno de los puntos que vemos, como dice cada uno más lejano, porque nos marca más de lo que nos está resaltando más de lo que tenemos. Sí, lo que es el Al mundo. principio, perdón, Sí, al sí. principio mencionaba que creo que hemos avanzado, ¿verdad?, en esto. Y yo creo que por la parte, en mi forma personal, yo creo que sí he avanzado mucho. Yo reconozco muchos de mis defectos, muchos de mis fallas. En cierto momento los trato de suavizar, ¿verdad? Tratar de llevarlos como es correcto, pero pues también las situaciones de la vida nos llevan y caemos en ellas. Y en ocasiones la intolerancia, la empatía, el egoísmo sobre todo, y la individualidad, es decir, tengo mis tiempos, tengo mis situaciones que debo pues también de priorizarlos porque es mi tranquilidad y mi momento para disfrutar. Pero entonces ahí caemos en otro de los problemas que mencionamos. Es complicado, pero si esa palabra de divorcio, sin llevarlo a lo que es el extremo legal, ¿verdad?, yo creo que lo tenemos muy frecuente. Sí, rompemos la unidad y gracias, hermano, y qué bueno, gracias a Dios que honestamente puede reconocer que está habiendo avances, que está habiendo cambios. Eso es bueno, es satisfactorio y es algo que necesitamos todos, que el Señor nos dé gracia para hacerlo, ¿verdad? Ahorita que estamos hablando de lo de la gentileza, me estaba acordando, por ejemplo, de algo tan sencillo como lo que es el liderazgo y la ayuda idónea, ¿verdad? O sea, por ejemplo, que a veces desea usted ahorita cómo seguir a alguien si no está haciendo las cosas correctamente, ¿verdad? Pero a veces se cae en comodidad y se cae en algo diferente a lo que debe ser. Por ejemplo, si no hay un buen liderazgo o una buena ayuda idónea, no somos a veces capaces de edificarnos. O sea, bueno, pues que se haga cargo o ya no le vuelvo a decir nada, o tomamos esas salidas así muy fáciles. Y aquí lo que estamos viendo es precisamente eso, o sea, de estarnos ayudando, de decir, oye, ¿sabes qué? Estoy aprendiendo esto en el liderazgo no es así o no es así, y tú como ayuda idónea, esto tampoco, o sea, de alguna manera eso es estar creciendo, o sea, estar avanzando. Sí. En uno de los puntos que siguen, que veremos probablemente en la próxima reunión, pero habla de eso. El amor te tiene que llevar muchas veces a callar cuando te dan ganas de responder y a hablar cuando te dan ganas de callar, ¿no? A veces no queremos entrar en más problema y decimos, ya no voy a mencionar, pero eso no es un amor genuino, ¿no? Entonces, a veces se tiene que hablar, a veces se tiene que callar, pero el amor implica la búsqueda realmente del bien de la otra persona antes que el nuestro. Y una manera de hacer bien es hacer ver el pecado a la otra persona. Y eso es una de las cosas que a veces no queremos caer en esa fatiga, y sabemos que va a haber una discusión, sabemos que va a haber preguntas, sabemos que va a haber una reacción, y mejor nos evitamos eso. No es una manera de amar tampoco, ¿no? Entonces, este proceso, estos pasos, lo que es interesante y es muy importante, y la próxima reunión lo terminamos, pero es que esto es el amor de Cristo. O sea, cuando tú ves a Cristo, todas estas áreas, Él las llevó a cabo y las cumplió por amor a nosotros. Cada una de estas áreas nos demuestra lo que es amar genuinamente, y Cristo ya lo hizo a nuestro favor. Entonces, aquí es donde está la cosa. Aunque para nosotros humanamente vemos como que muy alta la situación, porque lo es,
dice el Señor que debemos amarnos como Él nos amó. Ahí es donde estamos enmarcados en todo este asunto. Que al final estas características sí pueden formar parte de nuestra relación matrimonial. Adelante. Me acordé ahorita que preguntó lo del divorcio. Cuando vino... No, pero no era pregunta si alguien quería divorciarse. No, Adelante. me acordé, bueno, de varios ejemplos, ¿no? Uno se me quedó muy grabado. Creo que fue un día del amigo y vino el pastor Naum y mencionaba de una esposa, ¿no? Que salía el esposo a trabajar y lo engañaba y luego regresaba y le decía, oye, es que te engañé. Y el esposo, te perdono, ¿no? Pero ya no lo vuelvas a hacer. No, sí, ya no lo voy a volver a hacer. Y al día siguiente pasaba lo mismo. Y luego dijo, ¿ustedes perdonarían a alguien así? Y pues uno dice, no, pero Dios te perdona, o sea, todos los días le quedamos mal y todos los días nos vuelve mal, nos perdona y nosotros, como dice usted, no tenemos que buscar eso. Que es difícil. Y por ejemplo, pero uno que sabe probablemente tiene los recursos para pues, mantenernos, no separarnos, no divorciarnos. Pero en el mundo las personas, algún engaño o algo mal, ¿no? Ya no funciona. Lo más fácil es separarse. Y conozco personas que se han casado 7 veces, o sea, no es estar jugando nomás. Sí, pero eso tienes razón. La diferencia es que el creyente, el que está en Cristo, puede obtener los recursos de la gracia para hacerlo. Y pensaba en eso también cuando veíamos ese punto acerca de perdonar el mismo pecado. Y yo pensaba y decía, bueno, Cristo nos perdonó todo pecado. Y créanme que no fueron tan variados. O sea, aún como creyentes ahora seguimos fallando en cosas que fallamos antes y Él sigue perdonando. Pero hay un elemento muy importante, dice, si confesamos nuestros pecados. O sea, esa parte de solicitar el perdón y recibir el perdón es muy importante, ¿no? Pero de verdad debemos nosotros crecer en ese amor y vamos a ver al final que el Señor nos provea la gracia para poderlo hacer. En uno de los libros veíamos, a veces no me preocupo porque no sé que estoy mal, pero después cuando sé que estoy mal en algo o algo me falta, aumenta más la preocupación porque sé que estoy mal pero no sé cómo hacerlo. Pero la Escritura nos fue dejada para saber que está mal y saber cómo hacer aquello que está mal, para capacitarnos. Hay que pedir al Señor de su gracia, hermanos. Hay que estar orando unos por los otros. Sé que habemos con luchas. Algunas luchas están muy ocultas, otras pueden ser más manifiestas, pero todos estamos necesitados de gracia y hay que estar orando por nuestros matrimonios. Algo que ha fortalecido a nuestra iglesia es esto, y algo que necesitamos seguir haciendo es precisamente esto: animarnos y pedir al Señor que nos ayude. Y empiecen y oren por mí también como pastor, por mi esposa. ¿Por qué? Porque las mismas luchas se están llevando a cabo y a veces uno siente, ¿verdad?, de que no hay solución y de que no va a haber a dónde correr, pero sí lo hay. Recuerden, la gracia del Señor y Él es nuestra satisfacción. ¿Ok? Les invito a que lean el final de este capítulo. Vamos a concluir la próxima semana, pero la próxima semana vamos a hacer un pequeño, 15 días, vamos a hacer un pequeño examen en pareja. Vamos a poder hablar y evaluar de estas cosas, un momento de charla para darnos cuenta cómo estamos avanzando. Porque saben, aunque ha sido la tarea, luego no hablamos en la casa. Vamos a dar una oportunidad de hacerlo y que eso motive seguirlo haciendo en nuestra vida diaria. ¿De acuerdo? Muy bien, hermanos. Vamos a orar y vamos a detenernos hoy aquí. Señor, ayúdanos. Te necesitamos. Al ver todo esto, Señor, simplemente nos damos cuenta de lo lejos que estamos y de lo incapaces que somos para llegar a ese punto. Señor, pero creo que eso es bueno, porque nos debe llevar a la necesidad de pedir tu ayuda, de clamar a ti y rogar a ti, Señor, para que tú nos des la gracia que necesitamos. Y sabemos que podemos recibir esa gracia porque tú dices en tu palabra
que tú moriste en la cruz para darnos todo lo que requerimos para la vida piadosa en esta tierra. Señor, confiamos en esas palabras, las creemos, pero ayúdanos a confiar en sí, Señor, que tú lo harás en nuestra vida. Ayúdame, Señor, a luchar con mis pecados y genuinamente poder matar mi carne, Señor. Ayúdame, Señor, a poder vencer mi egoísmo, mi amor propio y aprender cada vez más a amar a mi esposa y amar a los demás. Ayúdame, Señor, y obra en cada uno de mis hermanos. Sé que también tienen las mismas necesidades y el mismo clamor delante de ti, Señor. Te agradecemos este tiempo, Señor. Síguenos transformando. Te lo ruego en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hermanos. Gracias.